Los instintos o presentimientos son las cosas que nos suceden sin que entendamos realmente por qué. Son uno de los aspectos más importantes de nuestra vida y son los que dan sentido a todo lo que hacemos. El instinto visceral es algo que no siempre es fácil de entender, pero es algo que debe tomarse en serio. Puede sonar como una idea extraña, pero es verdad. El instinto puede decirte cuando alguien está mintiendo o cuando debes arriesgarte en la vida. Puede ser una herramienta invaluable para tu vida y vale la pena escuchar a tu instinto la mayoría de las veces. Tu instinto está ahí por una razón. Aquí te dejo 12 casos de tengo un mal presentimiento vistos en Reddit. No sé qué intentaban. Vivo en el sur de California y solía andar en bicicleta de carretera con bastante frecuencia. Por lo general, al final de la tarde o al anochecer después de la escuela durante la semana. Un día, comencé tarde y cuando llegué al sendero del lecho del río, la puesta del sol estaba a unos 20 o 30 minutos de distancia. Tengo luces en mi bicicleta, por lo que conducir de noche no suele ser un problema. Llego a la playa al final del sendero, que es mi punto de inflexión, cuando tengo esta sensación de pavor y déjà vu. Regreso y el sol se ha puesto por completo, y estamos bien entrados en la hora azul, cerca de la noche completa. He hecho este mismo viaje literalmente cientos de veces. Conozco el recorrido y el tiempo que me lleva cada tramo, al igual que el camino a mi casa. Por lo general, hay 3 rutas diferentes que tomo de regreso, y decidí volver por la ruta corta, ya que era más tarde de lo habitual y tenía una extraña sensación. Y cuando llegué a un paso de peatones corto, veo a un grupo de 3 adolescentes. Yo tenía alrededor de 22 años en ese momento, y caminaban por el sendero en la dirección opuesta a la que yo viajaba. Me doy cuenta de que uno de ellos está dando a otro un paseo a cuestas. Supongo que no es raro que lo hagan los adolescentes, pero cuando paso, me doy cuenta de que es una chica que tiene sangre en toda la cara. Inmediatamente patiné hasta detenerme y me di la vuelta. Se dieron cuenta y comenzaron a correr y la dejaron caer. Llamo a la policía y hablo con ella. Ella estaba bastante mal. La habían golpeado muy fuerte y la estaban llevando a quién sabe dónde. El sendero había estado realmente vacío ese día. Si hubiera decidido tomar una ruta diferente o no haber llegado tarde para salir, no tengo idea de lo que podría haberle pasado a esta pobre chica. Extraña persona. Mi esposa y yo estábamos en una ferretería y un tipo que trabajaba ahí nos llamó para mostrarnos diferentes azulejos de cocina. Le dijimos que no estábamos ahí para eso, pero insistió en mostrarnos cuán duraderos eran algunos de los azulejos rompiéndolos con un martillo. Quiero decir que los estaba golpeando hasta el punto de que ambos retrocedimos un poco. Pensé que solo era un nuevo empleado que quería hacer lo correcto, pero me desconcertó el celo evidente en su rostro mientras golpeaba la mesa y la energía en sus ojos. Resulta que era el tipo que secuestró, liquidó y enterró en su jardín a 2 mujeres desaparecidas de nuestra zona. Unimos la imagen y su lugar de trabajo cuando se dijo en las noticias unos meses después de que el FBI lo atrapó. En la carretera. Hace unos meses estaba en el auto con mi esposo manejando y mi hijo en el asiento trasero. Estábamos en la autopista y yo estaba mirando por la ventana lateral totalmente distraída. Podía escuchar a mi esposo y a mi hijo hablando sobre un avión en el cielo. De repente grité, ¡baja la velocidad! Al mismo tiempo, tuve algo así como una visión de una pared de autos en la autopista frente a nosotros, todos con las luces de freno encendidas mientras nuestro auto avanzaba a toda velocidad a punto de estrellarse. Cuando realmente miré hacia adelante, los autos de la autopista estaban comenzando a reducir su velocidad, pero no como lo que había visto en mi mente. Era como si alguien más hubiera hablado a través de mi boca. Mi esposo estaba un poco extraño porque mi reacción no encajaba del todo, pero realmente sentí que si eso no hubiera sucedido, hubiéramos muerto. Fue bastante extraño. Día extraño. Estaba trabajando como guardia de seguridad en una ciudad universitaria hace unos 6 años. La compañía me tenía en un estacionamiento no muy lejos de la universidad y estaba estacionado después de horas en la pequeña choza donde pagas para irte. A un lado de la choza había una acera que conducía a una puerta para que pudiera salir de la terraza. Veía cientos de personas al día yendo y viniendo. El día en cuestión, un hombre blanco de aproximadamente 1,85 y unos 85 kilos bajó por la acera.
comportándose como si se fuera. No noté nada en su comportamiento que indicara que era una amenaza en absoluto, pero mi instinto de pelear o correr se encendió de inmediato. Había una barandilla a lo largo de la acera para evitar que la gente se metiera en el tráfico cuando salían de la cubierta. Este tipo saltó y caminó directamente hacia mí y sacó una 9 milímetros de detrás de él, apuntándome. Empezó a gritarme sobre una multa de estacionamiento y a decirme que quería que la borrara, lo cual, aunque yo fuera el tipo que la emitió, el condado no permitía que la policía de tránsito del centro, de la que ni siquiera yo formaba parte, simplemente la anulara. Este tipo me tuvo apuntando durante unos 5 minutos. Eran alrededor de las 2 de la mañana y todos los bares ya habían cerrado por la noche. Yo estaba desarmado, solo dejaba que este tipo desahogara su agresión e intentaba decirle que solo era seguridad nocturna, pero él seguía gritándome. Estaba a punto de agarrarle el arma. Él estaba parado en la ventana lateral, cuando un policía de la unidad de policía en el estacionamiento vio al tipo y sacó su arma. El tipo soltó la suya y cayó al suelo en menos de 30 segundos. Llamé a mi jefe y le conté todo lo que pasó, pero me hizo terminar mi turno de 16 horas después de completar el informe policial. No hace falta decir que no trabajé ahí mucho tiempo después de eso, y conseguí mi licencia para irme a otro trabajo. Salí a tiempo. Empecé a salir con un militar cuando tenía entre 18 y 19 años. Desde el momento en que empezamos a salir, fue muy posesivo. Vivía con un grupo de otros muchachos de su escuadrón y cada vez que uno hablaba conmigo, dejaba todo lo que estaba haciendo para ver e involucrarse. Decidí que era hora de detener las cosas y reducir la velocidad. Yo era mejor amiga de una chica que estaba saliendo con uno de sus compañeros de cuarto, así que todavía lo veía. La noche en que terminé las cosas, él se emborrachó mucho y se subió a un kayak. Estaban en un pantano y desapareció. No pudimos encontrarlo y alguien tuvo que ir a buscarlo. Finalmente, un par de horas después regresó y se desmayó. Unos años más tarde, comenzó a salir con otra chica. La liquidó a ella, a uno de sus amigos y casi al otro, y luego a él mismo. Tengo suerte, porque si me hubiera quedado con él, podría haber sido yo. Otro lado de la calle. Esto fue a finales de los 80s. Regresaba a casa alrededor de las 2 de la mañana caminando. Al otro lado de la calle, en la dirección opuesta, había una drag queen fabulosamente vestida, obviamente volviendo a casa después de hacer su espectáculo. Detrás estaban 6 machitos borrachos. La energía simplemente estaba mal. Así que crucé la calle, me acerqué a ella y le dije: «Hola, mi nombre es Flaming Whisk y te acompañaré a casa». Nos tomamos de los brazos y nos pavoneamos de regreso a su casa, con los machos haciendo comentarios groseros y amenazas por todo el camino. Lamentablemente, al día siguiente, hubo informes de varias palizas en un área con una gran comunidad LGBTQ. La persona a la que acompañé a casa fue mi amiga durante 25 años hasta su fallecimiento. Mi padre, un tipo italiano duro, amaba absolutamente a Vivi y a menudo la llevaba a casa después del trabajo. Él era músico, así que también trabajaba hasta tarde. De hecho, cuando mi papá se enfermó, ella vino y ayudó a mi mamá a cuidarlo. Y fue mi papá quien insistió en que Vivi viniera a su funeral completamente vestida. Nos reímos todo el tiempo porque nadie podía entender cómo esta drag queen irlandesa de 1,87 conocía a mi papá. Mi papá tenía un sentido del humor realmente retorcido. Ambos lo tenían. Moraleja de la historia: si algo se siente mal, probablemente lo esté. Mi instinto me salvó. Estaba de mochilero solo dentro del Bosque Nacional Inyo. Acababa de instalar el campamento y estaba caminando más allá de este lago y por encima de la línea de árboles. Después de caminar alrededor de un cuarto de milla por este prado, los pelos de mi cuello comenzaron a erizarse, escalofríos instantáneos. No sabía cuál era la razón, pero este instinto fue suficiente para que volviera al campamento. A la mañana siguiente, de regreso al auto, un guardabosques me pide que tenga cuidado. Avistamientos de pumas en la zona. Creo que descubrí por qué se disparó mi alarma interna. Ese es su superpoder. Mi padre puede sentir cuando alguien está a punto de fallecer. Sueña con ellos la noche anterior o simplemente se le ocurre un pensamiento al azar sobre ellos.
incluso si no ha pensado o hablado con el individuo en décadas. Terminan falleciendo dentro de 1 o 2 días después de que él mencione el pensamiento o sueño sobre ellos. Por ejemplo, estábamos visitando a mis abuelos una noche y charlando sobre los viejos tiempos. Fue entonces cuando mi padre dijo al azar: ¿recuerdas a Karen fulana de tal? De mi escuela secundaria. Era la chica tranquila de mi clase. Anoche tuve un sueño aleatorio sobre ella. Me pregunto qué le pasó. Mis abuelos conocían a todos en la ciudad y comenzaron a contar lo que Karen fulana de tal terminó haciendo desde que se graduó, que fue unos 35 años antes. Al día siguiente, las noticias locales informan sobre una mujer que había abierto la puerta trasera para dejar entrar sus gatos esa noche. Al hacerlo, resbaló y cayó por los escalones traseros, dejándola inconsciente. Vivía sola y terminó falleciendo congelada. Era invierno en Nueva Inglaterra. Para nuestro horror, supimos que era Karen fulana de tal, a quien mi padre mencionó esa misma noche, y tuvo un sueño la noche anterior. Hay al menos una docena de historias como esta. Y sí, mi padre tenía una coartada para todas ellas. Algunas personas solo tienen un sexto sentido, supongo. Había algo raro. Hace unos años, un grupo de amigos y yo salimos de discoteca. Entramos en este bar y en el momento en el que entré por la puerta sentí una sensación de pavor. Cada célula de mi cuerpo me decía: vete de aquí. Entonces, después de unos 20 minutos, convencí a mis amigos de que algo se sentía realmente mal. Así que nos salimos y nos fuimos a casa. Al día siguiente, hubo una noticia sobre el club. Había ocurrido un tiroteo en la calle de enfrente, y las personas que habían cometido el tiroteo habían estado dentro del club mientras estábamos ahí. Era un hombre calvo. Cuando tenía alrededor de 9 años, nos fuimos de viaje a Sudamérica para visitar a una familia. Nos estábamos quedando en la casa de mi tía, que estaba a unas calles de la casa de mi abuela. Un día, mientras todos estaban en casa de mi abuela, yo estaba sola en casa de mi tía, viendo la televisión. Se hizo de noche y me asusté, así que decidí caminar hasta la casa de mi abuela. Mientras camino sola, me doy cuenta de que pasaba una camioneta blanca, pero nunca me pasó. Pensé que era extraño que la camioneta condujera al mismo ritmo que yo caminaba, pero estaba demasiado asustada para darme la vuelta y seguí caminando. De repente, noté que la camioneta se detuvo y alguien salió de ella. Finalmente miré hacia atrás y vi a un hombre calvo de unos 45 años con una camisa blanca y jeans caminando hacia mí. Inmediatamente crucé la calle para ver si me seguía y cruzó conmigo. Luego caminé entre 2 autos que estaban estacionados uno al lado del otro. Recuerdo que casi me quedo atascada porque estaban estacionados muy cerca el uno del otro y pensé que si él me sigue a través de esto, es una confirmación de que estoy en problemas. Efectivamente, también caminó entre los autos. Notó que comencé a entrar en pánico, así que aceleró y se acercó mucho a mí, a unos 2 metros de distancia. Decidí dejar de fingir que no me había dado cuenta de que me seguía y comencé a correr, y él me siguió. Unos 10 segundos después, finalmente vi esta pequeña tienda de barrio que estaba abierta, así que corrí adentro lo más rápido que pude. La dueña era amiga de mi abuela, entonces ella me ayudó a llamar a alguien para que viniera a buscarme. Más de 20 años después, todavía recuerdo exactamente cómo era el hombre. Lo sospeché desde un principio. Estaba en la universidad en ese momento y hubo una sensación de vacío en mí durante todo el día, sin razón alguna. No entendía qué estaba mal, pero tenía este vacío que me decía que algo no estaba bien. No se me vino a la mente el nombre de nadie, pero sabía que alguien que conozco estaba en problemas. Continuó hasta altas horas de la noche. A la mañana siguiente, me enteré que un amigo había tenido un terrible accidente y estaba hospitalizado, mientras que otro hombre que viajaba con él había fallecido en el mismo accidente. Afortunadamente mi amigo sobrevivió, pero el día y el accidente aún lo perturban. Prefiero no salir sola. Soy mujer, manejando a casa a las 2 de la mañana después de una fiesta en mi bar favorito de Atlanta. Noté un auto siguiéndome. Estacionando en mi complejo de apartamentos, se detuvo detrás de mí. Pasé por mi apartamento y conduje un poco más. Arrancaron y estacionaron, así que estaba bien. Dio vueltas y estacionó en mi lugar.
sin que yo lo supiera, se habían detenido detrás de mí con las luces apagadas. Y 2 tipos estaban parados detrás de mi auto cuando salí. Un tipo dice, «Oye, ¿no te conozco?» Mis rodillas casi colapsaron cuando los vi, pero lo juro, mi cerebro de lagarto se puso en marcha y supe que sucumbiría esa noche si actuaba con miedo. Me tomó cada onza de energía en mi cuerpo darme la vuelta, mirarlos a los ojos, decir, escogieron a la persona equivocada para joder. Les di la espalda y me alejé. Estaba temblando tanto que apenas podía caminar, pero de alguna manera entré en mi apartamento y llamé al 911. La primera pregunta que hizo la policía fue ¿qué llevaba puesto? Empecé a gritarles, preguntándoles ¿por qué querían saber lo que llevaba puesto? Su respuesta, si desapareces antes de que lleguemos ahí, esto ayudará a identificar tu cuerpo. Eso fue hace 35 años y todavía me persigue. Nunca salí de fiesta sola después de esa noche. ¿Alguna vez has tenido una experiencia de este tipo? Déjamelo saber abajo en los comentarios. Eso es todo, amigos. Gracias por ver el video y si te gustó, comparte.